clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede apreciar, pero el agua es mala y la tierra lo aborta todo. Él dijo: tráiganme una olla nueva y pongan sal en ella. Cuando se la trajeron, salió hacia el lugar del manantial, lo roció con la sal y dijo: así dice el Señor, yo he saneado esta agua, ya no surgirá de aquí agua de muerte o esterilidad. El agua quedó sanada hasta el día de hoy, conforme con las palabras que pronunció Eliseo. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Vemos la primera obra que hace Eliseo, que es sanar el manantial de Jericó. Ese manantial hasta el día de hoy existe. Cuando nosotros vamos a Jericó, algunas veces no pasamos por esa área, pero cuando vamos a Jericó y paramos, pues vemos el manantial de Eliseo. Todavía la gente coge agua del manantial de Eliseo. Y vemos de qué forma Eliseo bendijo el agua. Era un manantial posiblemente sulfuroso, un manantial que no daba agua buena. Y como Elías bendijo el manantial, le echó sal y oró sobre el manantial, y el manantial quedó sano hasta el día de hoy. Esto que ustedes ven aquí es una de las preeminencias de los que nos habla en el Antiguo Testamento de lo que es el agua bendita. Si ustedes nunca han visto cómo se bendice el agua bendita se bendice echándole sal. Porque el agua bendita se bendice echándole sal en conmemoración al agua del manantial, que era mala, y Eliseo la convirtió en agua buena. Así que cuando le pregunten dónde sale el agua bendita en nuestra iglesia, el agua bendita de nuestra iglesia, además que nos recuerda nuestro bautismo, pues también recuerda cómo Eliseo transformó el agua amarga en agua buena. Y como les dije, el ritual de bendecir el agua, se le echa sal igual y se ora sobre el agua pidiéndole al Señor que esa agua común se convierta en un agua buena, en un agua de bendición. Pero para los que todos lo quieren en el Antiguo Testamento, ¿dónde está el agua bendita? Pues está aquí en el capítulo 2 del segundo de Reyes, del versículo 20 en adelante. Sigue diciendo la palabra de Dios. Luego subió allí a Betel, y según subía por el camino, unos cuantos chicuelos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube, calvo, sube. Él dio la vuelta, se les quedó mirando y los maldijo en el nombre del Señor. 2 osos salieron entonces del bosque y despedazaron a 42 de aquellos chicuelos. De ahí se fue al monte Carmelo, de donde regresó a Samaria. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este hecho de los 42 muchachos que dice que los osos pues destrozaron, pues ha hablado mucho de este pasaje, y vamos a entender ese pasaje que a primera vista suena un poco horrible. Los muchachos de Betel se burlaron de Eliseo. Ustedes se recuerdan, ustedes les suena el nombre de Betel, ¿verdad? Betel, ¿se acuerdan lo que quiere decir Betel? Bet-el, casa de Dios. Siempre que vean Bet en hebreo quiere decir casa, y la partícula el quiere decir Dios. Por eso Betel, casa de Dios. Betlehem en hebreo quiere decir casa del pan, y Betlehem en árabe quiere decir casa de la carne. O sea que Belén en hebreo se llama casa del pan y en árabe se llama casa de la carne. Y ahí nació Jesucristo, que hecho carne se convierte en pan por nosotros. Mira, hasta inclusive 2 religiones que no son cristianas, como los nombres que le dan a Belén coinciden con Cristo, Eucaristía. Pero estamos en Betel, este lugar donde es famoso porque en este lugar fue donde Jacob tuvo la batalla con el ángel.
se recuerdan en Génesis, donde Jacob le dijo al ángel, no me voy hasta que tú no me bendigas. Y luchó con el ángel toda la noche hasta que quedó descoyuntado y el ángel lo bendijo. Y cuando amaneció, Jacob, que soñó Jacob con las escalas y los ángeles, Jacob dijo, este lugar es grande, la presencia de Dios, y levantó un altar al Señor. Y por eso llamó Jacob a ese lugar Betel, casa de Dios. Y a partir de ese momento fue un lugar santo para los israelitas. Ahora, miren cómo los lugares se degeneran. Este lugar, que era un lugar santo, donde Jacob vio la escala de los ángeles que subían al cielo y bajaban, se había vuelto un lugar de culto al dios Baal. Y vemos estas personas que salen, que se empiezan a burlar de Eliseo. ¿Y qué le decían? Primero ya sabemos que Eliseo era calvo. Así que ya no me preocupo tanto por la frente mía, ¿verdad? Él era calvo porque le decían, calvo sube, calvo sube. ¿Por qué le decían calvo sube? ¿No saben por qué se lo decían? Se estaban burlando de Elías. Eliseo venía de ver subir a Elías al cielo. Y se recuerdan que los profetas sabían ya que Elías había subido al cielo. O sea que eso se regó por la región. Y por eso esta gente empezaron a gritarle, sube, calvo, sube. Una forma irónica de decir, que va a subir Elías. Este es un tonto, tú tonto, poniendo en duda la obra y ridiculizando la obra de Dios. El término, la palabra hebrea que se usa ahí es galás, que significa despreciar, ridiculizarse, mofarse. Fue más que una burla, fue una ridiculizar la obra o poner en duda la obra que Dios había hecho en el profeta Elías. No era una conducta inocente. Es obvio que esta gente habían salido de la ciudad donde todo el mundo pues sabía el hecho de Elías. Ahora, la opinión aceptada por todos los estudiosos de la Biblia es que esta gente que dicen aquí se traduce como muchachos no eran muchachos en absoluto, porque si pensamos que es muchacho tendríamos que admitir que Eliseo fue cruel por maldecir, con lo cual contradice el resto de las sagradas escrituras y sobre todo lo que dijo el Señor en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 14, dejad que los niños vengan, a mí no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. También recordamos que en Cadés, otro de los lugares que vimos en el Génesis, pues donde caminó Israel, en el capítulo 14 de Números, los hijos de Israel rehusaron entrar en la tierra dándole excusa y dijeron en el versículo 3, ¿por qué nos trae el Señor esta tierra para morir espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor regresar a Egipto? ¿Qué creían esta gente? Que sus pequeños se hallaban en peligro. Pero en ese momento Dios les contestó, debieras haber confiado en mí. Pensaste que yo no cuidaría de vuestros hijos. Bueno, aunque ustedes morirán en el desierto, sus hijos que creísteis que estaban en peligro van a heredar la tierra prometida y habitar en ella. En los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo de Números, leemos que Dios le dijo, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, vuestro cuerpo se quedará en el desierto. O sea, vemos en toda la palabra de Dios la preocupación del Señor por los niños. ¿Qué sucede? La palabra que se traduce aquí como chicuelo o niño es la palabra Nahar. N-A-A-R, Nahar. Que se ha traducido como muchacho, pero que en realidad en hebreo no significa un niño. Ha habido muchos problemas con la traducción de la Biblia, problemas en sentido de algunas palabras, porque recuérdense que el que hizo la traducción de la Biblia por primera vez al latín fue San Jerónimo. San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo original que estaba escrito y del arameo
que en algunos pasajes de los deuterocanónicos estaban escritos, y del griego. San Jerónimo dominaba perfectamente el arameo, el hebreo y el griego. San Jerónimo dominaba el latín. Pero ¿cuál fue el problema de San Jerónimo? Que se encontró muchísimas palabras en hebreo y en griego que no tenían traducción al latín. Ejemplo, lo que el ángel le dice en griego a María, llena de gracia, que la palabra griega es que caritomene, y que caritomene es un verbo pasivo perfecto que no tiene equivalente en español. El pasivo perfecto en griego es una acción que era, que es y que va a ser. Nosotros no tenemos un verbo que nosotros tenemos verbos que indican pasado, presente o futuro, pero no indica un verbo que indiquen los tres. Y ese verbo, que caritomene, que quería decir que estaba, que está y que seguirá llena de gracia, no encontró forma de traducirla. Tuvo que traducirla llena de gracia, que no es la palabra exacta. Otra palabra que ha habido muchos problemas para traducir es la palabra ajá. Se hace con pronunciación en la garganta, pero yo no puedo hacerla hoy. Ajá quiere decir pariente. Los hebreos no tienen la palabra hermano en su vocabulario. Ellos dicen los parientes. Por ejemplo, en Génesis dice que Abraham y Lot eran hermanos. Pero si tú vas a Génesis y buscas, te das cuenta que Lot y Abraham no eran hermanos, eran tíos y sobrinos. Sin embargo, Abraham dice, separémonos tú y yo porque somos hermanos. Otro ejemplo, Nadar y Abiú, sobrinos de Aarón, hijos de Aarón, sobrinos de Aarón, perdón, ofrecieron un incienso que Dios no había pedido con fuego pagano y Dios los mató, se murieron. Y los fueron a sacar los hijos de Aarón, que eran primos hermanos. Sin embargo, ellos dicen en el libro de Deuteronomio, saquémoslos porque ellos son hermanos nuestros. Y sin embargo sabemos que no eran hermanos, eran primos hermanos. O sea, la palabra hermano dice también que Josué subió a adorar a Dios con sus 120 hermanos. Es totalmente imposible que José tuviera 120 hermanos. Serían la gente del clan de él. Los hebreos tienen, así como el griego, sobran palabras. Los griegos son exuberantes en palabras. Para la palabra piedra tienen 7 nombres diferentes. Así el griego es exuberante en palabras, el hebreo tiene muy pocas palabras. El hebreo no tiene palabras concretas. Por ejemplo, si ellos con el caso cuando hablan de la Virgen, que dice tu madre y tus hermanos están afuera. Lo que dijeron no fue hermano, porque no tienen la palabra hermano. Dijeron, tu madre y tus parientes están afuera. No sabemos qué grado de parentesco. La forma de hablar hebrea, si hubieran sido hermanos de Jesús, la forma de hablar hebrea tenía que haber dicho, afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Cuando ellos querían referirse a hermanos carnales, decían los hijos de tu madre. Porque la filiación, el ser hijo, viene por la madre, no por el padre en los hebreos. En Jerusalén nace un niño hoy, y la madre es norteamericana y el padre es judío, y él nace en Jerusalén, él no es judío. Sin embargo, una judía se casa con un cubano aquí en Miami y pare un muchacho, y ese muchacho es judío. Porque la nacionalidad, la filiación al pueblo se da a través de la madre, no a través del padre. Por eso cuando en Israel querían decir, allá afuera está tu madre y tus hermanos carnales, tenían que decir, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Porque si no especifican, no hay forma de saber qué tipo de ajá son. Por ejemplo, en Juan 19:25, dice, a los pies de la cruz estaba María y la hermana de María, María. O sea, dice en Juan 19 que María la Virgen tenía una hermana que se llamaba María. Es totalmente imposible que hayan 2 personas, hermanos, que se llamen igual. Dime tú, Carlos, tú que tienes 4 muchachos, se le pone el mismo nombre a los 4. O sea, lo más seguro que esta María, que dice que es hermana de la Virgen, haya sido prima o tía. Porque la palabra que dijeron, está María, la madre de Jesús, y su ajá María.
el traductor es el que traduce según le viene a su cabeza. Y por eso le hice esta introducción, porque esta palabra que se usa aquí no se puede traducir como muchacho. La palabra Nahar o Nahar en hebreo, que es la palabra que se usa, vamos a encontrar esta misma palabra en otros lugares de la Escritura y no se refiere a muchachos jóvenes en el sentido de niños, por ejemplo. Esta palabra fue utilizada para Isaac, Nahar. Se dijo que Isaac era un Nahar, cuando Isaac tenía 28 años. Esta palabra usada de Nahar se usó para José, el hijo de Jacob. Dijeron que Nahar José, cuando José tenía 39 años. También en primer libro de los Reyes, que lo leímos hace poco, capítulo 12, versículo 8, leemos lo siguiente. Pero él desechó el consejo de los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Esta palabra de joven que usaron aquí fue la palabra Nahar. Y el rey no iba a consultar a unos niños para cosas del reino. También, Roboam fue rey en este caso, sabiendo quién era Roboam, no iba a consultar a unos niños sobre qué hacer. También, cuando Samuel llegó para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, de Jesé, sus hijos ya eran mayores. Al pasar uno por otro delante de Samuel, le preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Pues bien, aquí la palabra hijo, en vez de decir Ahab, porque no hay palabra para hijo, dice Nahab. Estos son todos tus Nahab. Y se acuerda que ¿quién era el más joven de Jesé? David. ¿Y qué edad tendría David? 14 o 15 años. O sea que los otros hijos serían grandísimos. Y dijo, estos son todos tus Nahab. O sea que Nahab era una palabra que se usaba muy indiscriminadamente. Lo que tenemos aquí en este segundo libro de los Reyes era un grupo de jóvenes y posiblemente más grandes, lo que nosotros diríamos en nuestro lenguaje aquí, unos zánganos, que eran estudiantes de los falsos profetas. Recuérdense que había una escuela de falsos profetas en Betel. Hablamos en el capítulo anterior de los falsos profetas de Betel. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se estaban burlando de la obra que había hecho con llevar a Elías al cielo. San Pablo también lo dice, San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sepan ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa del regreso de Cristo? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, que en los últimos días, y ya lo estamos viviendo, nos vamos a encontrar personas que se van a burlar de la obra de Dios, tal como se burlaron esta gente. Lo que quiero decir es que esta gente eran gente mayor, y lo que hicieron no fue una burla a Eliseo, fue una burla a la obra de Dios. Pero están diciendo, sube, como riéndose de la obra que hizo Dios en Elías. Hermano, y burlarse de la obra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben cómo se llama? ¿No? Burlarse de la obra de Dios se llama pecado contra el Espíritu Santo. Y Cristo dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. O sea, que el pecado de estos muchachos lo pagaron ¿con qué? Con muerte. Y el pecado que se cometa hoy, ¿también con qué se paga? Y la peor de las muertes, la muerte eterna. Hoy en día, cuando se burlan tanto de la iglesia, yo más que ponerme bravo, yo me aterro por el futuro de esa gente. Esto que acaba de pasar ayer, en plena Cuaresma, lo de siempre, darle un premio a esa película que es una porquería sobre los escándalos sexuales de algunos sacerdotes en Boston, que coja el Oscar cuando no fue ninguna película en nada excepcional, cuando la película La Pasión de Mel Gibson no le dieron ningún premio.
y a esta película, que es una porquería, que casi nadie la ha visto y que no sirve, se gana el Oscar en plena Cuaresma. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Un insulto a Dios. Y esa gente va a tener que responder delante de Dios. Yo puse varios artículos hoy en Facebook, que los que entran bajo mi nombre, Fran Morera, pueden leer los artículos que yo había puesto sobre este mismo tema, donde no lo digo yo, lo dice un judío que da las estadísticas. Este judío que da las estadísticas dice que los sacerdotes que han tenido problemas de supuesta pedofilia es 1.7%. 1.7% de todos los casos de abuso infantil. Ustedes saben, el 80% de los casos de abuso infantil, donde se dan el 80%, en la familia. Lo dice, ahí yo puse todos los casos. En la familia es terrible, se da el 80% de los casos, de los padres, abuelos, tíos y de conocidos de la familia. Sacerdotes con problemas de pederastía, que para mí no ha sido problema de pederastía, para mí ha sido problema de homosexualidad. Porque todos los casos que hemos visto en Miami y en otros lugares, ninguno ha sido niño. Todos han sido muchachos de 17 y 18 años con unos brazos de este tamaño. Lo que pasa con muchachos de 17 y 18 años lo consideran un niño. Porque todos los casos en Miami, se lo puedo decir, fueron hombres hechos y derechos. Que a mí es muy difícil que un muchacho, como uno de los últimos casos, un tipo así, con unos brazos así de gimnasio, lo puedan violar 3 veces. La primera lo habrán cogido desapercibido, pero la segunda y la tercera le gustó. Porque yo hasta seguro que a mí no me pueden violar. Yo creo que es muy difícil violar a un hombre si el hombre no quiere. O sea que detrás de todo esto hay una suciedad, como yo puse un artículo de un judío que lo habló, hay una suciedad tremenda. Y ese judío pone este artículo, que todo esto que quieren desarticular a la iglesia, sobre todo más que nada están queriendo desarticular la escuela católica. No quieren que la iglesia siga teniendo, yo no lo había pensado de esa forma, lean ese artículo, yo no lo había pensado de esa forma. Como dice a los millones de jóvenes que hay en la escuela católica, eso es un ataque indirecto a la escuela católica. Porque la escuela católica educa mejor a los muchachos 30% menos de lo que gasta el gobierno por cada muchacho. Porque la educación es un robo. Ustedes saben que en el condado Miami-Dade el budget del sistema educativo son 5.000 millones. ¿Ustedes sabían eso? En Miami-Dade solamente. ¿Ustedes creen que las escuelas que hay en Miami-Dade gastan 5.000 millones? Cuando el budget del Vaticano es 500 millones. Eso es un robo a mano armada. La iglesia gasta un 30% menos en educar mejor a los muchachos que lo que gasta el gobierno. O sea que de todo eso hay una gran manipulación que son los que están usando a los medios de prensa. Y como siempre en la Cuaresma el demonio sale, ataca. Salió el Código Da Vinci, después salió otra Cuaresma que habían encontrado los huesos de Jesucristo, todas las Cuaresmas. Y este viaje el demonio salió porque créanme, yo he leído los reviews de esa película. Esa película no tiene ninguna condición para ganar un Oscar. Todo esto, ¿para qué lo han hecho? Porque ahora de nuevo se renueva el tema. Y vuelve a salir toda esa porquería de nuevo. Pues eso que hacen tales cosas, pues van a terminar como terminaron esta gente que se burlaron de la subida de Elías. Cuando dice que Eliseo los maldijo, no existe implicación de blasfemia como maldecir en nuestra palabra moderna sugiere, ni tampoco desahogo profundo de venganza personal. Recuérdense que nosotros hemos hablado varias veces, muchos de ustedes vienen hace poco, que maldición en hebreo no quiere decir lo mismo que maldición en nosotros. Siempre le he dicho a ustedes, perdónenme un momentito, todo agua bendita de Eliseo. Todos, la gran tragedia de los que leen la Biblia, sobre todo los protestantes, de los católicos que no tienen guía, es que nosotros leemos la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Y eso es un desastre. Tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI, porque lo que hablaban en el siglo I es totalmente diferente de la forma de hablar de lo que hablan hoy.
Por ejemplo, muchos cubanos que vienen de Cuba, yo no entiendo muchas cosas de los que dicen. Y somos del mismo siglo XXI. Muchas cosas de lo que se hablaban en los años 50, inclusive en inglés, muchos términos que se usaban, ya hoy son arcaicos. Entonces, ¿cómo tú vas a leer en el siglo XXI la Biblia pensando como tú piensas hoy lo que sucedió hace 21 siglos detrás? Esa es la gran tragedia de los que estudian la Biblia. Por eso la Biblia hay que leerla con una guía. Y los protestantes, que cada cual la lee en su casa, pues imagínense, cuando juzgan el liceo, juzgan con una mentalidad de hoy, uno dice, pero eso es una salvajada. Por eso es bueno ir a Israel, es bueno leer sobre la cultura de Israel, porque así tú puedes leer el Evangelio con la mentalidad de esa época. Y se recuerdan que yo decía que cuando la Biblia dice Dios maldice, no es como cuando nosotros maldecimos. La maldición de nosotros nace de un odio sobre alguien o sobre algo que te hicieron, que te dolió. Cuando se habla de la maldición en la Biblia, cuando dice Dios maldice, fulano maldice, quiere decir las consecuencias que cae sobre una persona que se ha apartado de Dios. Es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando Dios maldice al hombre en Génesis 3, no es como cuando uno le dice a cualquiera, ojalá te coja una guagua. Bueno, vamos a decirlo en español, porque eso en Perú, esta palabra en Perú también puede ser mala y se forma un enredo. Ojalá te pase por arriba un ómnibus, ¿no? Eso no es lo que quiere decir cuando el Señor maldice al hombre y a la mujer. Quiere decir que el Señor dice las consecuencias que van a caer sobre el hombre y la mujer por desobedecer a Dios. Y los que estaban aquí en aquel lugar se acuerdan de la clase de la sombrilla, ¿se acuerdan? Cómo Dios te cubre de todo mal, pero cuando tú te vas debajo de la cobertura de Dios, todo lo que Dios retiene cae sobre ti. ¿Se recuerdan las serpientes por el desierto que mordieron a los israelitas cuando desobedecieron a Dios? Esas serpientes cayeron del cielo. Esas serpientes estaban en el desierto de siempre. ¿Y por qué no mordían a los israelitas? Porque el poder de Dios las tenía retenidas. Cuando Israel desobedeció a Dios, que se fue debajo del amparo de Dios, ¿qué pasó con la serpiente? La mordieron, no tenía nadie que la aguantara. Eso es lo que quiere decir maldición. El que se va de las consecuencias de que se va debajo del amparo de Dios. Y por eso, también se acuerdan, Jesús maldijo la higuera. ¿Se acuerdan? Porque no tenía un coto frutos y la higuera se secó. Es la consecuencia de la higuera, de no tener frutos. Jesús está diciéndonos a nosotros que si Él no encuentra frutos en nosotros, nos vamos a secar. Porque hay muchos católicos que son como la higuera, están llenas de hojas verdes, pero cuando tú buscas frutos, no hay ninguno. ¿Y de qué sirven las hojas? Las hojas no sirven de nada. ¿Qué es lo que sirve de la higuera? El fruto. Es el mensaje que quiere transmitir. En esta tragedia que aconteció a estos jóvenes o a estos que fueran, fue sencillamente un acto divino de alguien que está retando el poder de un Dios que no cree, porque pertenece a un Dios cananeo, a un Dios que es un demonio, y que ellos están retando el poder de Dios diciendo, el poder de ustedes es una burla. El Dios de nosotros, que nosotros servimos, es el Dios que es bueno, es el Dios que tiene poder. También otra de las cosas que se ve de los eruditos que han estudiado de eso, dice que la traducción de la palabra despedazaron no significa precisamente que hayan sido muertos, sino que quiere decir que cayó sobre ellos un gran castigo divino. Hay un estudioso de la Biblia que escribió, se debe notar que no fue Eliseo que despedazó a los 42 muchachos, sino el Señor en su providencia, así como fue el Señor, no el profeta que curó las aguas de Jericó. ¿Qué cosa es lo que yo pienso? Los osos los hizo Dios en ese momento. No, los osos estaban ahí. Cuando estos muchachos se mofan de Dios, ¿qué pasa con la protección de Dios? Se va. Y los osos los cogieron y los mataron. ¿Por qué no mataron a Eliseo? Porque Eliseo está bajo poder. Esto es una gran enseñanza que da la Biblia
de lo que puede suceder al que se aparta del poder de Dios. A lo mejor no son osos los que te agarran aquí, pero hay muchas cosas que pueden agarrarte a ti y a tu familia si te apartas del poder de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con los osos que hay hoy en día, osos entre paréntesis, cuando sucede, cuando no solo que nos apartamos de Dios, sino que comenzamos a burlarnos de Dios. Comienza el capítulo 3 y dice: Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues hizo desaparecer las estelas de Baal que había erigido su padre. Siguió apegado, sin embargo, a los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El tema general de los capítulos 3 y 4 gira alrededor de los milagros de Eliseo. Eliseo va a hacer más milagros que Elías. En cierta forma, Elías fue un profeta muy importante, es el profeta más importante, pero Eliseo, en cuanto a su acción, va a ser más grande que las cosas que hizo Elías. El reino de Jorán, rey de Israel, en el norte, sabemos cuando decimos Israel, ¿cuáles son? Las 10 tribus del norte. El reino de Jorán, en el norte, Moab, se rebeló contra este reino. Josafat de nuevo se unió con Jorán para hacer la guerra a Moab. Y una vez más Josafat pidió un profeta del Señor. ¿Se acuerdan que esto sucedió también con Acab? O sea que el patrón se repite. Ahora, al principio Eliseo rehusó, pero consintió en servirle debido a la presencia de Josafat. Eliseo no quería tener nada que ver con Jorán, por eso no quiso. ¿Por qué Eliseo a la larga accede? Porque estaba Josafat, que era el rey de Judá, que no era tal como los reyes del norte. Eliseo anunció que Dios les daría agua, algo que Israel necesitaba urgentemente, y predijo entonces la victoria sobre Moab, que verdaderamente le fue dado. Comentaremos solo uno o dos eventos que tuvieron lugar en este capítulo, lo que acabamos de leer ahora. ¿Quién era Jorán? Jorán era hijo nada más y nada menos que ¿de quién? De Acab y Jezabel. Imagínate tú qué genética la de este muchacho. Y sucesor de Ocosías. Mira tú qué rápido se movieron el reinado. Acab, Ocosías duró 2 años y ahora Jorán. Porque Ocosías murió sin tener hijos, lo cual en Israel era señal de maldición. Este Jorán no pecó tanto como Acab, pero de todas formas violó el pacto con Dios, porque dice que cometió los mismos pecados de idolatría que cometió Jeroboam. Y esto implica que adoraron los becerros de oro. Este paréntesis, donde Acab puso un becerro de oro en Betel, ¿no se acuerdan? En Betel estaba uno de los 5 becerros de oro. O sea que Betel era un lugar que de ser un lugar de Dios se convirtió en un lugar profundamente corrupto y pagano. Jorán sugirió que se atacara desde el sur a través del desierto de Edom, en vez de atacarla por la frontera del norte, que estaba bien defendida y que hubiera sido el camino normal. Pero como no podía conseguir agua para que sus tropas pasaran el desierto, estuvieron casi en peligro de perder esta campaña contra los moabitas, porque toda la vida, como estamos hablando desde el principio hasta el día de hoy, el gran problema de Israel es el agua. Entonces Josafat, que reverenciaba a Dios, que era un Dios, era un rey que temía a Dios, sugirió que llamaran a un profeta de Dios para que lo guiaran. Y verdaderamente fue una pena que no hubiera buscado semejante profeta antes de hacer este tipo de alianza. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Eliseo, vamos a leer aquí como sigue en el versículo 4. Mesá, rey de Moab, poseía ganado, lanar y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros.
Pero la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. El rey de Jorán salió aquel día de Samaria y pasó revista a todo Israel, al tiempo que enviaba a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, va a venir conmigo a la guerra contra Moab. Respondió: subiré, yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y preguntó: ¿por qué camino hemos de subir? Respondió: por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron el recorrido de 7 días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que lo seguían. El rey de Israel dijo: ay, Señor, ha convocado a estos 3 reyes nada más que para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta del Señor para consultar a Yahvé por medio de él? Miren la actitud de un hombre pagano y un hombre de fe. ¿Qué dice el hombre pagano? Porque Dios me hace esto a mí, me trajo aquí para que me maten. ¿Y qué dice el rey que tiene fe? Vamos a buscar a un profeta de Dios para que nos diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Será esa actitud de nosotros en la vida cuando nos pasa algo malo? ¿Cuál de las dos formas actuaremos nosotros? Cuando nos pasa algo malo diremos: ¿por qué Dios me hace esto a mí? O hacemos como Josafat: vamos a buscar a alguien en la iglesia que sepa más que yo, que me ayude a discernir por qué yo estoy pasando este problema. Aquí tienen esa enseñanza que puede ser muy práctica para el día de hoy. Sigue diciendo: pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta del Señor para consultar a Yahvé por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua sobre las manos de Elías. Dijo Josafat: por él llega la palabra del Señor. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom bajaron entonces donde él. Y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tenemos que ver tú y yo? Acude a los profetas de tu padre y de tu madre. Entonces, a lo mejor usted dice que yo hablo duro. Yo hasta ahora no le he dicho a ustedes: acudan a los profetas de tu padre y de tu madre. Si le digo eso, ninguno de ustedes regresa más. Sin embargo, mira acá la respuesta de Eliseo al rey: ¿por qué me vienes a consultar? Consulta a los profetas de Jezabel. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Pero el rey de Israel respondió: no hables así, pues el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo dijo entonces: vive el Señor Chabaot. Cuando la Biblia se dice Señor Chabaot, quiere decir que hay victoria. Adonai Chabaot quiere decir el Dios de los ejércitos. Y nada más que se usa cuando va a haber una batalla que va a ser ganada. Si no, no se usa el tema Adonai Chabaot. Dice: vive Adonai Chabaot, a quien sirvo, que si no fuera por la consideración que Josafat, rey de Judá, se merece, no habría de mirarle, ni te prestaría atención. Tráiganme ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, que dijo: así dice el Señor, excaven en este valle albercas y más albercas. Pues así dice el Señor: no podrán ustedes vislumbrar viento ni lluvia, y sin embargo, esta torrentera se colmará de agua y beberán ustedes, sus ejércitos y ganado. Miren tú qué interesante. Aquí vemos la importancia de la música. Mira qué importante es la música, Frank. Que en el momento que antes de hacer nada, Eliseo pidió que trajeran un músico que hiciera, y cuando el Señor habló en el medio de la música. Muchas veces los milagros de sanación ocurren cuando uno está cantando las alabanzas a Dios. Muchas veces el momento de la alabanza es un momento de sanación emocional, espiritual y física. Muchas veces el Señor habla en medio de la alabanza. Por eso cuando uno tiene una gran tribulación, tú sabes lo primero que tienes que poner a hacer: a alabar. Búscate un disco de alabanza y ponlo en el carro, en la casa, en el medio de la tribulación, y ponte a alabar a Dios. Que ahí es donde el Señor te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Sin embargo, cuando nos pasa algo, que lo que hacemos, nos tiramos a morir y nos apartamos de las cosas de Dios. Sigue diciendo para terminar la palabra en el versículo 18: y el Señor no se contenta con esto, pues te entregará también a Moab en sus manos.
Tomará todas sus ciudades amuralladas, talarás los árboles mejores, colgarán las fuentes todas y cubrirás con piedra los campos más fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, comenzó a llenarse de agua de la dirección de Edom y la tierra se cubrió de agua. Fíjate, en otro momento, ¿en qué momento se empieza a llenar de agua? El momento de la ofrenda. ¿Qué cosa es el momento de la ofrenda? El momento del primer sacrificio del día. En el momento que se ofrece ante el arca, el primer sacrificio del día de adoración a Dios, es cuando se ocurre el milagro. Así que vemos dos cosas. El Señor habla cuando se alaba y el Señor hace el milagro cuando se le adora. Mira tú qué clase de enseñanza nos da Eliseo a nosotros. Y se lo voy a repetir. El Señor habla cuando lo alabamos. Y el Señor actúa en milagro cuando lo adoramos. Por eso también cuando uno tiene problemas, lo que uno más tiene que ir es al Santísimo y postarse delante del Santísimo y adorar. Muchos milagros ocurren a los pies del Santísimo. ¿Por qué no nos ocurre más milagros a nosotros? Porque muchas veces cuando estamos en tribulación, lo primero que decimos es, ay, pero yo no tengo ánimo para ir a la iglesia. Y es precisamente el momento en que tú más tienes que ir cuando tú no tienes deseo de ir a la iglesia, es cuando tú más debes ir a la iglesia. Porque ¿por qué? ¿Quién pone en ti ese deseo de ir a la iglesia? Satanás. ¿Para qué? Para que no recibas el don que él tiene para ti. Y nosotros nos dejamos llegar por Satanás. Hoy no me siento bien y no voy a la iglesia. Pues hermano, cuando tú no te sientas bien, coge el carro y vete para la iglesia, porque el Señor tiene algo para ti que Satanás te quiere robar. Y vamos ya, son las 9:30, vamos a dejar aquí pues este estudio que está muy interesante. Eliseo tiene muchas cosas interesantes que la vida de Eliseo, que fue hace 3000 años, tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros cristianos del siglo XXI. Terminamos la noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, pedimos que abra nuestro espíritu, nuestro corazón, al poder de tu palabra. Graba en nuestro corazón, Señor, esta enseñanza que nos deja segundo libro de Reyes, que cuando querramos oír tu voz, alabemos, y cuando querramos milagros, adoremos. Pon en nuestro corazón, Señor, esta sana angustia sobre todas las personas que te ofenden, sobre todas las personas que están persiguiendo tu santo nombre, porque sus consecuencias son de muerte y muerte eterna. Ayúdanos a llevar esta palabra para que esas personas se conviertan. Pedimos que unjas a este hermano y que a través de la oración de fe, todo el que venga hoy buscando milagros, buscando señales, estas les sean otorgadas y les sean recibidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. María, Madre de la Iglesia, San Miguel Arcángel, San José, esposo de la Virgen, San María de Jesús crucificado, San Macario y sus compañeros mártires, rogad por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos dé de su paz. Amén.